vamos a pedir que nos pasen al administrador. Ahí estamos. Vamos a poner la clase. Copita. Bien, este es el tema de hoy. ¿Sí? Te lo dejo acá como para que ya sepan de qué vamos a hablar. Y esperen que tengo acá el video, así no nos roba datos. Bueno, como les decía ahí en el chat, pueden consultar de cualquier clase, o sea, no hace falta que sea alguna que hayan visto conmigo, si tienen alguna duda, si vienen leyendo, si vienen preparando, me preguntan. No hay problema con eso. Y si no, bueno, vamos a charlar del tema nuestro, que es ya como la última parte de todo lo que vimos, lo que es capacidad. Nos queda ver la unidad 11. Esta es una... perdón. Esta es una unidad que, como les decía, complementa todo lo que es la parte de capacidad. Ya como para dejar ese tema medio concluido. Tenemos que ver dos situaciones. Vamos a ver dos situaciones. Que el sistema jurídico los trabaja, los analiza y les da un marco normativo. Por un lado tenemos los denominados inhabilitados, y por otro lado vamos a ver el tratamiento que se hace sobre la denominada ancianidad, o tercera edad, o adulto mayor. Todo esto pensado siempre, ¿no?, desde el tema de la capacidad, desde el tema de las restricciones de la capacidad, de este principio general que hablamos la vez pasada, de que todos somos capaces, hasta tanto no haya algún tipo de sentencia que nos diga que por alguna circunstancia esa capacidad se puede ver restringida. Y acá vamos a ver que la capacidad, en el caso de los inhabilitados, va a tener una restricción, y en el caso de la ancianidad vamos a ver cómo o por qué o en qué situación, porque el simple hecho de llegar a viejito a mí no me transforma en una persona incapaz de derecho o incapaz de, digamos, vivir en lo que es la vida civil, realizando mis actos jurídicos por mi propia cuenta. No necesariamente, lo que sí, estamos en un momento en donde las personas naturalmente vamos sufriendo deterioro. Somos personas que en esta etapa de la vida ya nuestra cuestión cognitiva está disminuyendo, ya nuestra capacidad de aprendizaje también está disminuyendo, y ni hablar de la capacidad de adaptación a los cambios. Nosotros estamos mucho más preparados a adaptarnos a los cambios en determinados momentos de la vida que adaptarnos a los cambios en esta etapa de la vida. Por eso que nos vamos a cruzar con muchos abuelos que necesitan de nuestra colaboración, más que nada ahora en época de pandemia, donde absolutamente todo te mandan a hacer por internet o te mandan a resolver con estas herramientas que los adultos mayores la verdad que no manejan como manejamos nosotros. Nosotros venimos en proceso de crecimiento, de estudio y de convivir constantemente con esto, por lo que manejamos de cierta manera más fácil, pero a veces también te limita, y limita bastante, hoy por hoy, el desconocimiento total, por ejemplo, de la tecnología de Internet. Y eso no te va a condicionar, digamos, no te va a poner en situación de incapaz, pero sí saber que en esos momentos de nuestra vida hay que comenzar a tener especial atención, porque uno comienza a estar más limitado en todo lo que son sus funciones. Por eso es que el sistema jurídico también trata de darle algún marco y de que algunas cuestiones queden claras. A ver si podemos avanzar. ¿Por qué no? Ahí está. Movemos acá. Bien.
Vamos a comenzar a hablar de los inhabilitados. Los inhabilitados era un tema que ahora vamos a ver, que está totalmente diferente en el Código Civil. Nosotros hasta el año 2015 era una figura que aparecía por primera vez allá por el año 68, que es esta ley 17711, y comprendía 3 hipótesis o 3 supuestos. ¿Por qué aparece esto acá y por qué nosotros necesitamos conocer un poco lo que son los antecedentes? Porque tranquilamente, cuando nosotros nos toque estudiar o nos toque rendir y nos pregunten cuestiones tales como cambios de paradigma o cambios en cuanto a la situación de los inhabilitados, como era en el código anterior y como es a la actualidad, básicamente debemos hablar de esto, ¿no? Básicamente tenemos que saber que acá se produjo un cambio, ¿sí? Acá se produjo un cambio. ¿Cuál es el cambio que se produjo? Bueno, está más o menos en este cuadro, en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque tal cual está acá presentado, eran los 3 supuestos que anteriormente manejaba la ley. Nos decía que se podía inhabilitar a una persona, por disminución en las facultades mentales, por tener problemas con el alcohol o con las drogas. Pero ahora no está. Pero no es que no está tratado. Está tratado de otra forma y está tratado dentro de lo que es el actual artículo 32, que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada, que hablaba sobre restricciones de la capacidad. Entonces desaparecen estas 2 figuras como inhabilitados, pasan a ser personas a las cuales se les puede llegar a restringir la capacidad, pero dentro de todo el marco general de restricción de la capacidad que nos habla el artículo 32. Entonces, hoy, la única categoría que queda sigue siendo el artículo 48. ¿Sí? El artículo 48, que ahora vamos a desarmar un poquito, lo vamos a separar en párrafos y vamos a tratar de ver de qué estamos hablando. ¿Qué es el pródigo? El pródigo. ¿Bien? El pródigo, acá vemos, y si tenemos que dar un concepto o decir de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de un pródigo, estamos hablando de personas que ya el derecho romano los trataba y decía, son aquellas personas que disipan los bienes familiares. Entonces, si uno disipa los bienes generales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede poner en riesgo a su familia. De acá vamos a ver cuáles son los fundamentos de esta idea de poder limitar o restringir a esta persona. Vemos que para que se produzca esta posibilidad, para que uno pueda meterse con la capacidad de alguien, porque básicamente se hace esto, nos estamos metiendo con la capacidad de una persona, con la capacidad de disponer, por ejemplo, libremente de sus bienes, necesitamos entender esto, ¿no? Necesitamos entender que, en principio, estamos hablando de una persona que disipa los bienes. Ahora, esta palabra disipa los bienes, también tenemos que ver qué significa disipar los bienes. ¿Cuál es el momento en el cual una persona, por ejemplo, es generosa, en el cual una persona, por ejemplo, administra mal su caudal económico, en el cual una persona tiene pocos conocimientos por ahí de economía casera, o cuando esta idea de disipar los bienes se está transformando en un problema que va a afectar directamente a la familia, vamos a ver ahora a quiénes en particular, y que los puede poner en peligro. Entonces, personas que disipan los bienes es el pródigo. Ya entrando al primer párrafo del artículo 48, nos dice quiénes son las personas
protegidas. ¿Por qué? Siguiendo con esta idea de si tenemos que, mañana nos preguntan sobre el artículo 48, la idea de la pregunta siempre va a ir por este lado. Primero, defina qué significa ser pródigo. La segunda parte va a decir, ¿y a quiénes protege? ¿Quiénes son las personas protegidas? ¿O a quiénes se pretende proteger con esta idea de la inhabilitación? Y ahí tenemos que nombrar a estas personas que aparecen en el 48, y no más. ¿Sí? Tenemos que nombrar al cónyuge o conviviente, tenemos que nombrar a los hijos menores de edad, o los hijos con discapacidad. Bien, entonces, ¿a quiénes protege esta figura? Cónyuge o conviviente, hijos menores o hijos con discapacidad. Hasta ahí llega. ¿Bien? Hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque la finalidad, como dijimos recién, es la protección familiar. Una protección familiar, en este caso, achicada. Una protección familiar achicada a esta figura casi familiar del hogar. Porque cuando a ustedes les toque ver, ya en derecho de familia, lo que uno tiene que entender por familia, y comienza a ver cuáles son las relaciones familiares, y comienza a ver todo lo que tiene que ver con ascendientes, con descendientes, y todo lo que tiene que ver con la figura de los parientes por afinidad, que son los parientes de la persona con la que yo me caso, con la que yo celebro matrimonio, vamos a ver que tenemos una amplia categoría de familiares. Sin embargo, cuando en este punto decimos que la idea es proteger a la familia, sepan que estamos hablando de familia en esta idea, una idea bastante corta, bastante clara, que el artículo deja en claro. Cónyuges, convivientes, hijos menores o hijos que no siendo menores tengan alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si pierde patrimonio, los va a poner en una situación bastante, bastante compleja. Dice, porque una persona mayor de edad sí va a poner, ¿por qué hago esta aclaración? Cuando acá digo una persona mayor de edad sí podrá disponer libremente de su patrimonio, porque está claro que si hay una persona mayor de edad y no existe ninguna de estas personas afectadas, no vamos a poder después, digamos, solicitar que se lo inhabilite. Y esto no confundir con lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la legitimidad activa. Vamos a separar. Artículo 48, primer párrafo. Para que exista la posibilidad de que uno inhabilite a una persona por ser pródigo, tiene que existir una posible, digamos, daño patrimonial, una posible exposición a estas personas a sufrir males, los del 48. Porque después vamos a ver lo que es la legitimidad activa. Que la legitimidad activa no solo permite al cónyuge conviviente o hijos ejercer la acción. Vamos a ver que la legitimidad activa es un poco más amplia. O sea, ¿quién puede pedir esto? ¿Bien? Porque esto les digo, porque va a aparecer la figura de los ascendientes ahí. Va a aparecer la figura de los ascendientes. ¿Qué significa que aparezca la figura de los ascendientes? Significa que van a aparecer también los abuelos, pero no porque ellos sean una figura protegida. Ellos no van a poder pedir por sí, porque este artículo los deja fuera. Este artículo no está hablando de ascendientes, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una persona, un hijo en este caso, que despilfarra la plata, pero que no está
afectando a ninguna de estas personas, los ascendientes, si bien tienen legitimidad activa, no van a poder, digamos, acreditar que se está perjudicando a alguien que la ley protege. Entonces, una cosa es a quiénes protege la ley y otra cosa es quiénes están legitimados para pedir. ¿Bien? Que ahora vamos a avanzar ahí, pero pongan esto por un lado, hagan un simbolito, digan, es diferente a quienes protegen, a quienes pueden pedir. Porque quienes pueden pedir después aparecen en los otros párrafos y a veces crea confusiones. El artículo anterior, un artículo que había sido traído por Vélez, un artículo que había sido traído por el derecho romano, pero que el derecho romano establecía que la persona, a los fines de ser considerada pródigo, debía haber dilapidado una parte, y ellos le ponían un número. Ellos decían una séptima doceava parte. Acá no lo puse, pero ellos decían una séptima doceava parte. Si dilapidan una séptima doceava parte de lo que es su patrimonio, podemos considerar que estaba comportándose como un pródigo. El Código de Vélez no toma esta idea, tampoco toma la idea del Código francés, que hablaba de algo parecido a lo que decía el derecho romano, sino que deja un amplio margen para que los jueces decidan en base a un caso en particular. Entonces aparece en ese momento la palabra parte importante del patrimonio. Pero sepan que, como está aclarado acá, tampoco ahora el código nos dice cuánto de ese patrimonio o qué parámetros debemos tomar para pensar que estamos frente a actos de un pródigo. ¿Por qué? Porque desaparece el requisito. Por lo tanto, ahora toda la cuestión esta de saber o calcular, porque es lo que tiene que terminar haciendo la justicia, si estamos en presencia de una persona con problemas y que está exponiendo a su familia a males, será todo cuestión de un análisis judicial, porque a mí el código no me está dando ningún parámetro. ¿Bien? El código no me está dando un parámetro. ¿Qué significa comportarme como un pródigo en cuanto a mi patrimonio? Así que será cuestión judicial. Bien, punto importante, punto que también cambió. Entonces, si tenemos que comparar las figuras, ya hicimos la primera comparación. Anteriormente teníamos 3 personas dentro de lo que eran los inhabilitados. Ahora simplemente tenemos una categoría. Anteriormente nuestro código hablaba de que había que haber dilapidado una parte importante del patrimonio. Nuestro código actual no dice nada con respecto a un parámetro de medición. No me dice ni parte importante, ni 2/3 partes, ni séptima doceava parte, ni nada. Queda todo al arbitrio de los jueces. Diferencia también, como les dije, con lo que nos regía hasta hace poco, 5 años atrás. 6 años. Bien. Me pasé algo. Y otra cuestión que ya habíamos adelantado una parte es esta. Otra diferencia. No incluye a los ascendientes, cosa que sí hacía el código anterior. Los ascendientes, en este caso, no están enmarcados dentro de las personas a las cuales la figura quiere proteger. Por eso que esta idea de la protección familiar va a llevar una coma y nosotros debemos preguntarlo y ustedes saber, bueno, cuando hablamos de protección familiar en realidad hablamos de estas personas, ¿sí? Y no me incluyan los ascendientes, ni me incluyan los primos, ni me incluyan a los tíos, ni a los abuelos, ni a ninguno más, porque va a estar mal. ¿Bien? El segundo párrafo, tomando en consideración la última parte del primero, que nos dice, como está acá, una persona con discapacidad, este segundo artículo me dice, ¿qué me dice?
Me dice básicamente la misma definición que tenemos en la ley nacional, que nosotros ya vimos algo, que seguramente con San Martín o con el que le tocó dar esta clase vieron, que es la misma definición que usa el artículo 2 de la ley 22.431, que habla sobre la protección integral de discapacidad. Y a la vez también debemos siempre a esto sumar el artículo 1, ¿sí? El artículo 1, en donde, acá yo pongo en rojo, lo que hoy básicamente se toma, y ya lo habíamos hablado, que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de poder de alguna forma trabajar o colaborar para no, digamos, eliminar, porque muchas veces no se puede, pero sí permitir interactuar con las diversas barreras que se pueden tener por la discapacidad, ¿sí? Barreras que van desde lo físico, ahí trabajamos con las rampas, ahí trabajamos con los accesos, ahí trabajamos con los colectivos, ahí se trabaja con los edificios, se trabaja con los servicios públicos, etcétera, etcétera, con los baños. Después también, cuando, digamos, esta discapacidad es cognitiva, bueno, para eso existe todo un sistema de escuelas especiales, de instituciones especiales, que lo que hacen es tratar de ir equiparando en todo lo posible con las demás personas. Tratar de poner en igualdad de condiciones con los demás, termina diciendo el artículo 1. Hoy esta discapacidad está pensada, si uno lo lleva a la práctica, con los diferentes reconocimientos del Estado sobre la discapacidad. Por ejemplo, yo tengo que probar, porque como en todo juicio tengo que probar que uno de los afectados es una persona con discapacidad. Bueno, tendré que acompañar ahí la prueba. ¿Qué prueba puedo acompañar? El certificado único de discapacidad, por ejemplo, o puedo entregar y decir, bueno, mire, esta persona está pensionada por discapacidad. El Estado ya le ha reconocido, la ha pensionado. Entonces, más allá de este marco, lo cierto es que en lo judicial siempre nos van a pedir que nosotros probemos que esta última partecita que dice con discapacidad esté no solo dentro del marco de lo que es la convención y la ley, sino que a la vez ya haya sido reconocida por alguna otra institución. Les vuelvo a decir, por ejemplo, en lo que es la municipalidad se entregan los certificados únicos de discapacidad, que sirve para el transporte y para un sinfín de cosas más, como remedios, impuestos y demás. Y a nivel, digamos, más general existen las pensiones por discapacidad. Con cualquiera de esos elementos yo puedo decir, mire, estoy dentro del 48 o esta persona está dentro del 48. Y acá vemos lo que decíamos recién, que no confundir con quiénes son las personas protegidas. Acá me está hablando de lo que es la legitimación activa. Legitimación activa, que como hemos mencionado en alguna clase, y lo volvemos a mencionar, es que yo tenga la potestad, que a mí se me haya reconocido la potestad de reclamar un derecho. Eso significa legitimación activa. Tengo que tener, a mí el derecho me tiene que decir, usted es el que debe reclamar, coma, o usted es quien puede reclamar. ¿Por qué? Porque una cosa es que exista una situación que necesite un reclamo, por ejemplo, vamos al derecho a familia, los casos que existe constantemente, que es la cuota alimentaria. Bueno, está claro que ahí hay un reclamo. Ahora bien, ese reclamo lo tiene que hacer la parte que esté legitimada. En el caso de los menores de edad, la parte legitimada, como ya vimos en capacidad, van a ser los representantes legales. ¿Quién va a poder reclamar alimentos para esa persona que los necesita?
el legitimado activo. ¿Quién es el legitimado activo? Los padres. Si no son los padres, el representante legal. No puede reclamar otra persona que no sea ellos. No pueden reclamar los abuelos, salvo que los abuelos sean representantes legales. ¿Sí? Esto es la legitimación activa. Legitimación activa. Y esto pasa también en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la legitimación activa siempre es una cuestión que está presente. ¿Quién puede reclamar ante un mal cobro de una tarjeta de crédito? El titular de la tarjeta. Ni siquiera el que hizo el gasto, porque el que hizo el gasto tal vez es mi marido, tal vez es un hijo que yo le di la extensión y demás, pero son personas por las que yo respondo ante ese gasto, porque el que termina respondiendo es el titular. Ahora, si pasa algo con esa tarjeta, van a decir que venga a reclamar el titular. Y te pasa con la luz, y te pasa con el gas, y te pasa con todo. Legitimación activa acá entonces es, ¿quiénes pueden reclamar? Vuelve al artículo 1 diciendo cónyuge conviviente como una cuestión lógica. Descendientes y ascendientes. Y acá vemos que aparecen los ascendientes, que fue lo que veníamos charlando. ¿Sí? Aparecen los ascendientes como aquellos que están legitimados para reclamar. ¿Y cómo sería una situación? La situación sería que un ascendiente, en este caso un padre, una madre, o en este caso un abuelo, que ve que uno de los hijos está perjudicando a la familia porque, por ejemplo, tiene problemas con el juego, porque, por ejemplo, tiene problemas con las drogas, porque, por ejemplo, tiene problemas con el manejo de la plata, porque, por ejemplo, es un comprador compulsivo, porque, por ejemplo, va y fía garantías o firma garantía en todos lados, porque vive sacando préstamos en los bancos, entonces después saca un préstamo para pagar otro préstamo, resulta que tiene todo el sueldo embargado, y así. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer entonces? Si el abuelo tiene una persona para proteger, puede. Si no tiene ninguna persona para proteger y el hijo se está perjudicando solo, no puede hacer nada. ¿Sí? Que quede claro. Si no hay personas para proteger, y eso me lo dice el primer párrafo, los ascendientes no tienen nada que hacer acá y no se pueden quejar de nada. Y ahí vamos a uno de los principios, porque era una discusión cuando aparece el artículo 48, con respecto a hasta dónde el Estado debe intervenir y hasta dónde la justicia o el Estado me puede decir qué hacer con mi plata. Bien, en este caso, si una persona que no tiene hijos, no tiene cónyuge y no tiene hijo con discapacidad, anda despilfarrando la plata, ahí volvemos al principio, cada uno con su plata hace lo que quiere. Pero esta idea de que cada uno con su plata y su vida patrimonial hace lo que quiere, vamos a ver que con esta figura no es tan así. ¿Sí? Con esta figura ya ahí le pone un límite a esta idea de yo con mi plata hago lo que quiero. Se plantea la duda de si el propio pródigo podría pedirse una habilitación. Esto es una suerte de decir necesito ayuda, yo no estoy pudiendo con esto, mi familia no va a activar, entonces yo sé que necesito realmente ayuda, como muchas veces pasa con un toxicómano y como muchas veces pasa con algún alcohólico, que ellos mismos son los primeros en pedir ayuda porque saben que no pueden. Por ejemplo, estamos hablando acá de un jugador compulsivo, un ludópata. Un ludópata, y gran parte de la doctrina entiende que sí, que podría él mismo pedir su propia inhabilitación. ¿Para qué? Para protegerse de algo que sabe que no puede manejar, y que cada vez que sale hace macana, y que cada vez está más con el agua al cuello. Entonces sí, sí. Ante la pregunta, ¿podría la propia persona pedir su inhabilitación? Que así, si lo decimos así en frío, pareciera nada, como alguien va a pedir a él mismo, y no, bueno, pero si quiere protegerse y proteger a la familia, porque sabe que no puede con la problemática, sí puede hacerlo. Bien. El artículo 49, porque esto son un par de artículos, el artículo 49 me dice qué pasa una vez
¿Qué pasa una vez que hemos avanzado? ¿Qué pasa una vez que tengo personas para proteger? ¿Qué pasa una vez que una persona legitimada para ejercer la acción la ejerce? Y llegamos al momento de la sentencia. Porque la declaración de inhabilitación va a ser por medio de una sentencia, no hay otra forma, ya lo sabemos, que limitar lo que son las capacidades si no es por medio de la justicia, si no es por medio de un proceso. Un proceso con todo lo que ya vimos. Entonces, cuando dice la declaración de inhabilitación, básicamente acá está hablando de una sentencia judicial. Se va a parecer mucho a lo que ya vimos, se va a designar un apoyo que debe asistir el inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y los demás actos que el juez fije en la sentencia. En principio, los actos de disposición entre vivos. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si él quiere... ¿Por qué? Porque tenemos actos de disposición y actos de administración. Los actos de disposición son aquellos actos jurídicos en los cuales yo puedo disponer, por ejemplo, de un bien. Vendo mi auto, vendo mi casa. Puedo disponer de ese bien. Puedo con él hacer lo que quiera. Venderlo, regalarlo, donarlo, sortearlo, prestarlo, darlo en garantía, etc. Eso es acto de disposición. Por eso dice que para todos los que son actos de disposición entre vivos, aclara esto entre vivos, ¿por qué? Porque después podrá ser acto de disposición, como por ejemplo donaciones a los mismos hijos para ya directamente protegerlos y sacarse el bien de encima y de esta forma proteger a la familia. Uno puede donar a los hijos, claramente que puede donar. Por eso que dice que para el otorgamiento para disponer de bienes, pero entre vivos, ¿sí? Entre vivos, porque puede hacer un testamento, porque puede donar con un usufructo para cuando ella no viva más, ahí va a necesitar. Y después dice, en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Y el juez, por ejemplo, en la sentencia puede fijar que no sea más garante, o en el caso de que sea garante porque, por ejemplo, un hijo lo necesita, o un familiar lo necesita, o un pariente lo necesita, y él dice, bueno, pero va a pagar el alquiler, yo le estoy dando una mano con esto si le salgo de garantía a mi hijo. Bueno, puede decir, bueno, pero vamos a ver, ahí va a necesitar, por ejemplo, un apoyo. ¿Qué más puede decir el juez? ¿Para qué más puede, por ejemplo, para administrar bienes? Por ejemplo, puede disponer el juez que tanta plata de su sueldo la reciba y otra directamente no tenga la administración y que esa la pueda disponer la familia y no ellos. ¿Qué otra cosa puede hacer el juez en una sentencia? Decir qué actos de administración va a poder llevar adelante, porque si sus ingresos, por ejemplo, es una partecita, su sueldo, pero una parte importante, por ejemplo, son alquileres que él tiene, porque tiene varios bienes, tiene bienes de la familia, bueno, podrá decir, de estos ingresos podrá disponer tanta plata y de tanta plata para acá. Va a depender del caso particular. Se da bastante amplitud a los jueces para decidir no solo esto que es básico, y la ley dice que para disposición entre vivos sí o sí con un apoyo, sino que también pueden aparecer otros actos que se va a tomar en cuenta para decir cuál es la mejor forma de proteger a la familia. Bien, y empezamos con las aclaraciones. Son un par de aclaraciones que son importantes. Importantes, ponemos importante, hacemos un circulito. Porque cuando hablamos de las personas que se le puede restringir la capacidad, si una persona es declarada inhabilitada, no la transforma en incapaz o no la transforma en una persona no capaz de manejarse, no la transforma en un menor de edad. ¿Sí? Es una persona plenamente capaz, salvo para la disposición entre vivos y para los demás actos que el juez fije en la sentencia.
Pues después se puede manejar libremente por la vida como nos manejamos todos. Puede comprar, ¿sí? Por ejemplo, puede comprar, puede contratar, puede alquilar, puede casarse, puede divorciarse, puede viajar fuera del país, puede hacer todo lo que los demás podemos hacer. Lo único que no puede hacer es lo que dice la sentencia. Entonces, no confundir capacidad restringida o incapacidad con inhabilitada, porque nada que ver. Solo necesita el apoyo en los actos limitados por la sentencia, todos los demás que nombramos recién no lo va a necesitar, no necesita, para todos los demás que nombramos, un apoyo. Y acá vemos un poco lo que decíamos recién, si son actos de disposición o también de administración, bueno, ya hicimos la aclaración, en principio los de disposición, pero a veces pueden ser los de administración, y como venimos charlando, podemos ver que existen amplias facultades del juez que va a tomar en consideración esta... Dice Joaquín, ¿la donación no es un acto de disposición entre vivos o entendí mal? Sí, está bien lo que dice. Lo vamos a ver, digo, porque, como les comenté, vamos a ver todo lo que es donación en contratos. Yo soy docente de contratos acá, también en esta carrera, acá con ustedes, y me toca dar donación. Donación es un contrato de lo que se conoce como unilateral. ¿Por qué? Porque una sola parte se obliga, la otra parte no se obliga a nada. Este contrato unilateral necesita la voluntad de parte, necesita que el donante done y que las personas acepten. Si este acto de disposición no incluye a los que recién vimos, lo puede hacer, porque justamente lo que está tratando de hacer es de proteger a estas personas. Ahora, está bien lo que dice el compañero, está muy bien marcado, es un acto de disposición, pero si justamente ese acto de disposición es para las personas que el artículo 48 protege, ahí vamos a decir, tenemos una excepción a esta idea de disposición entre vivos. Todo lo demás que quiera hacer disponiendo entre vivos de ese bien es lo que este artículo trata de limitar. Pero está muy bien la pregunta porque es un acto entre vivos, claramente, la donación, porque necesita sí o sí de la participación de las partes. Muchas veces preguntan qué pasa si una persona dona y después de donar se muere y la otra parte todavía no había aceptado la donación. Bueno, no se puede aceptar porque ya está fallecida. No se logra completar el contrato porque es un acto entre vivos. Por eso digo que está bien la pregunta. Los contratos en sí son acuerdos de voluntades. Y estos acuerdos de voluntades se deben hacer mientras las personas están en vida. Si la persona no está en vida, no desaparecen todo lo que eran sus actos voluntarios y ya pasa a ser una persona fallecida con todos los requisitos que después tenemos para continuar un proceso sucesorio y a partir de ahí las disposiciones son, pero la voluntad de la persona desaparece con la muerte. Por eso que también con el tiempo, ya que está los nombres para que sepan, se fueron acotando todo lo que se denominaban los famosos poderes post-mortem, que con eso se hacía cualquier cosa, con los famosos poderes post-mortem. Ahora está diciendo que la limitación de los poderes post-mortem es mucho más limitada, en su momento lo veremos cuando veamos contratos. Pero está bien la pregunta del compañero. Dice, si la persona dona con intención de perjudicar a sus hijos sin darlo a conocer, por ejemplo, se considera, usted me dice fuera, ¿no? Fuera de esta situación, fuera de lo que es, porque acá no va a poder hacerlo, por eso le pregunto. Acá no va a poder hacerlo porque ya está limitado para donar. Entonces, no podría hacerlo. Pero, si vamos a la generalidad de lo que son las donaciones siempre es un título imperfecto, la donación es un título que se perfecciona con los años, y justamente la idea de que se perfeccione con los años
tiene que ver justamente con esta idea de si hay personas que reclaman sobre ese bien. Por lo tanto, si el reclamo o el problema que surge entre personas, por ejemplo una deuda, es anterior a la donación, con esa donación yo no voy a poder zafar, porque la ley por eso lo tiene como un título imperfecto. Ahora bien, por ejemplo, pasa que quiero beneficiar a algunos hijos y a otros hijos no. Los primeros hijos que tuve con una mujer que ya no veo, pasa cada rato. Con los hijos estos dos porque me quieren más y los otros dos hijos nunca me vienen a llevar un mate, nunca me preguntan cómo estoy, nunca me preguntan qué es de mi vida, entonces los voy a sacar y le dono simplemente a dos hijos. Tampoco es válido. Hubo una modificación en el Código Civil de 2015, y esto ya lo pueden saber, que es la siguiente, que nosotros las personas podemos disponer libremente de nuestros bienes hasta un tercio. ¿Sí? Hasta un tercio. Por lo tanto, todas las donaciones que se hagan hasta un tercio, por más que sea un hijo, yo no la puedo atacar. Ahora, si la donación superó eso, por ejemplo, hay una sola casa y se la donó a los dos hijos, significa que está disponiendo el 100% del patrimonio y dona ese 100%, ahí puede ser atacado claramente, porque nosotros por sí no ponemos en esta clase de actos, ¿sí? Donaciones. Donaciones. Porque alguien me puede decir, ¿cómo yo no puedo disponer el 100% en mi casa si la vendo? Ah, no, si la vende, sí. No puede venir un hijo a decir, che, mi parte. Porque vos no tenés ninguna parte, hijo. Vos tenés parte el día que yo me muera y sé que no la vendí, me la gasté. ¿Sí? Porque también hay muchas confusiones sobre eso. Los hijos que dicen, no, pero mi parte. Vos no tenés ninguna parte como hijo. Vos tenés un derecho a una expectativa. ¿Bien? Saliendo de eso y volviendo a la donación en sí, para disponer, digamos, en forma de donación, uno puede disponer de un tercio del patrimonio. Justamente también para evitar esto que pregunta el compañero. ¿Sí? Evitar muchas de estas jugarretas que se hacen o se hacían, y la forma de evitar es si se puede disponer hasta acá. Lo que no quiere decir que yo pueda disponer de mis bienes, por eso no confundir. Yo mi casa, la mía, tengo derecho a venderla mañana y no, mis hijos no les tengo que dar explicación de nada de lo que hago con la plata o lo que vaya a hacer, si me voy de viaje, si me la voy a gastar o si voy a comprar una casa más linda. No, ahí plenamente válido. ¿Sí? Pero en las donaciones existe ese límite. Así que no sé quién me preguntaba, hicimos una aclaración más completa del tema que volveremos en contratos y veremos cada una de las situaciones. Bien, nos queda ver un poco de lo que es la ancianidad, que no trae mucha complicación porque tampoco tenemos un plexo. Acá yo pongo un plexo normativo, pero tampoco que tenemos un plexo normativo muy grande en cuanto a esto, y recién fue apareciendo con el tiempo, porque así como pasaba con lo que era la capacidad en su momento, que decíamos, resulta que a los 17 años y 364 días yo era incapaz para un montón de cosas, pero a la noche me transformaba en capaz para todo. Entonces aparece esta idea de lo que es la capacidad esta que uno va ganando, ¿no? ¿Se acuerdan que la vimos la vez pasada con los dibujitos? Esta capacidad progresiva es justamente esto. Y tampoco había nada con respecto a los adultos mayores, los abuelos, porque partían del mismo principio. A partir de los 18 son mayor, y en todo caso que te inhabiliten, o en todo caso que te digan que sos un incapaz por demencia o por lo que sea. Pero no había como un tratamiento para esta situación en particular, en donde yo no soy por ir incapaz, pero estoy limitado, ya lo dijimos al principio. Entonces, en base a esto también comienzan a aparecer esta idea de que vamos a hablar un poco de esto, vamos a tomar en consideración este momento de la vida haciendo estas aclaraciones y poniendo a la persona de tercera edad como una persona que necesita también de la protección del derecho. Porque si bien es plenamente capaz, lo cierto es que con el correr de los años nos vamos debilitando. ¿Sí? Entonces, partimos. La Constitución Nacional no posee una norma específica sobre el tema.
pero sí se encuentran garantizados los derechos en diferentes tratados. Primera parte de la diapositiva. El Código Civil tampoco regula de manera específica este tema. Recién, si nosotros vamos a dónde tenemos que agarrarnos cuando tenemos un abuelo, una abuela que tenemos que defender, un abuelo, una abuela que tenemos que tratar de proteger. Bueno, nosotros comenzamos agarrando lo que es la Constitución Provincial, que sí, ella hablaba de las personas de la tercera edad, y dice que tienen derecho a una protección integral por parte de su familia. Una protección integral por parte de la familia que después, cuando vean derecho a familia, van a ver que incluyen cuestiones que van más allá de lo que nosotros en civil tenemos que ver, como es alimentos y salud. Acá, esta protección integral simplemente vamos a nosotros en civil 1, o civil parte general hoy, saber que nuestra Constitución establece que todas las personas tienen derecho a una protección integral por parte de su familia, y la provincia proveerá políticas asistenciales y de valorización de rol activo. Pero sí, cuando trabajamos, porque esta ley que es protección contra la violencia familiar, es la ley con la que constantemente trabajamos, en todo lo que es violencia en todo lo que es violencia familiar, ¿sí? No ya de género que tiene la ley especial, sino que hablamos de violencia familiar, pero que tiene básicamente el mismo armado y tiene básicamente el mismo tratamiento, porque en la práctica, en el día a día, si nosotros tenemos una situación, ya sea porque somos menores, somos incapaces, somos ancianos, o tenemos una situación de discapacidad, o somos hombres, tenemos que ir por acá, ¿sí? Pero en la práctica vamos al mismo lugar, que es, si nosotros queremos denunciar, tenemos que ir a la comisaría que se conoce de la mujer y de la familia. Cuando dice de la mujer y de la familia, está incluyendo a los demás. Porque las situaciones violentas no solo se pueden dar en el marco de una relación afectiva o de una ex relación afectiva, porque también incluye las exparejas, los exnovios, los exmaridos, sino que también las situaciones de violencia se pueden dar dentro del marco familiar. Entonces, una regula lo que es la violencia de género de forma específica en lo que son estas relaciones afectivas entre personas que la tienen o tuvieron una relación afectiva, y otra cosa es la ley contra la violencia familiar, que incluye a todas las demás personas que pueden estar en el ámbito familiar. Y acá claramente también incluye a los ancianos, que ustedes ven que con esta ley se los pone también en una situación de debilidad, porque dice menores, incapaces, ancianos o discapacitados. En todos ellos hay una situación de, digamos, hay una situación de inferioridad con respecto a lo que, por ejemplo, pueden ser los agresores, que pueden ser los mismos padres, pueden ser los hijos mayores, que pueden ser otras personas que viven en el lugar, que pueden ser los yernos, cualquiera que viva en la casa. ¿Sí? Dice que, y acá una cosa importante porque esto no nos toca a todos, que es lo siguiente. Nosotros siempre, no sé si ustedes vieron la vez pasada en la tele, una abuela que se fue a vacunar y que hizo una nota, ¿sí? Y que anduvo dando vueltas por todos lados, que aprovechó que fue a vacunarse y pidió ayuda porque estaba sufriendo violencia en su casa. Bueno, este es un claro ejemplo. Si no vieron la noticia, dice el pedido de ayuda de una abuela, pongan ustedes y van a aparecer las noticias. Pero muchas veces este pedido de ayuda no llega, no se hace o no se pide. Y la segunda parte del artículo, cuando nos pone el punto, nos dice, también estarán obligados a efectuar la denuncia a los servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público a razón de su labor. Yo soy un funcionario público, yo tengo la categoría funcionario público. ¿Por qué? Porque trabajo para el Ministerio de Justicia y mi trabajo es estar constantemente con personas que tienen un sinfín de problemáticas. Si un abuelo me va a mí a preguntarme
sobre un tema de pensión, sobre un tema de jubilación, sobre un tema de medicación, PAMI, que son los clásicos que por ahí nos van a consultar los abuelos, y uno, por alguna circunstancia, nota algunas cuestiones agresivas, muchas veces aparecen en el mismo lugar, el trato de la persona que lo está acompañando, ahí uno ya puede empezar a tener algún tipo de alarma, o si te comenta que no puede salir mucho de la casa, si te comenta que en la casa no lo dejan salir, o si te comenta, por ejemplo, que en la casa lo tienen una pesita al fondo porque él, bueno, los hijos le pidieron que papá vos sos solo, y lo empiezan porque esas cosas pasan, y cada vez, y la jubilación le cobra a la otra hija que queda apoderada, y le da unos pesos para que él se maneje, pues después la jubilación se la maneja ella, etcétera, etcétera. Uno ahí tiene que preguntarle hasta dónde quiere, hasta dónde no le gusta, porque a veces ni siquiera se da cuenta que está siendo violentado por un sinfín de lugares. Entonces nos corresponde a nosotros, los funcionarios públicos, si vemos algunas situaciones como esta, mínimamente indagar porque tenemos esta carga de protección, que también la tenemos con los menores y con los incapaces. ¿Sí? A mí me ha tocado poner en alerta sobre muchas situaciones. Y bueno, después están los organismos que digo, che, mirá, me parece que acá hay una situación, habría que ver, habría que llamar, habría que ver si mandamos un asistente social, habría que ver si se hace algún tipo de entrevista, porque, qué sé yo, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que me hicieron un poco de ruido. Y esto es la violencia en todo su ámbito, y también nos marca esta ley aquellos que estamos en la cancha, aquellos que estamos todos los días en contacto con personas, si ven algo más o menos que tenga que ver con la idea de la violencia, hay que denunciar. Y después tenemos una ley que es la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires, que básicamente también vuelve a repetir esta misma idea, ¿sí? Vuelve a repetir básicamente lo mismo, porque dice, como así también tiene ese desempeño en organismos asistenciales y educativos, salud y justicia. Salud y justicia. Acá a mí me pega de lleno. Dice, no solo salud, sino justicia. Si usted está dentro del ámbito de la justicia, fíjese que también tiene obligaciones de estar atento a estas cosas. O tengan sospechas. Esto es lo que a mí me habilita. ¿Bien? Esta última parte, a mí como funcionario público, me habilita. Sospechas serias, porque tienen que ser sospechas serias de esta situación, porque si no, a veces expones a cuestiones feas a las personas, complejizas más la situación y no da ninguna salida. Tiene que ser serio. En nuestro caso, por suerte, tenemos trabajadoras sociales y tenemos psicólogas. Yo cuando tengo alguna duda, le digo, quédese un ratito, acá hay una trabajadora que quiere hacer unas preguntas. Lo manejo así porque soy abogado. A ver, yo puedo llegar a ver, pero las que conocen bien qué preguntas hacer y cómo llevar la situación son ellos. Pero bueno, sepan que están acá, están regulados, están protegidos, y nos dice, ojo, porque no es un adulto más como cualquiera de nosotros, es un adulto que es más débil, un adulto que necesita protección, un adulto que debemos acompañarlo y debemos protegerlo en todo lo que vaya haciendo y realizando. Y esto es una cuestión biológica, y lo pongo acá. ¿Qué es la senectud? ¿Sí? Qué palabra rara. Sí, porque es una palabra médica en realidad, pero es la ancianidad o la vejez. Se trata de la etapa en la que el ser humano vive su madurez. ¿Y por qué la pongo acá? Porque nosotros, lo que veníamos charlando, por simples cuestiones biológicas vamos teniendo un deterioro en nuestro organismo, como la osteoporosis, la artrosis o el mal de Alzheimer, que se vinculan mucho con lo que son la edad avanzada y por lo tanto la etapa de la senectud. Hoy tenemos el COVID, no lo tenía yo hace años cuando veíamos esto. ¿Sí? Y sabemos que las personas que más riesgo tienen, las personas a las que peor les pega y las personas a las que más afecta
son a los adultos mayores, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos este deterioro del organismo. Pero este deterioro del organismo que nos lleva a tener dificultades para adaptarnos a la situación y a los cambios. Hoy nombramos todo lo que era la cuestión de Internet. Es importante saber que no estamos en una patología, sino que es un proceso natural de las personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Todos nos vamos a poner viejitos, todos vamos a manejar peor de lo que manejamos el auto hoy, todos vamos a ser más lentos para movernos, a todos nos va a parecer que todo lo nuevo, ¿para qué? A todos nos va a parecer que, pues qué sé yo, a ver, hoy, a mí me preguntan, hoy, miren ustedes hoy, me dicen, ¿y tenés Instagram? No. ¿Y cómo no? No, no tengo, no uso. Pero usar redes sociales sí, pero hice Facebook en algún momento. Ah, no, porque Instagram está re bueno. Entonces ahora preguntás, ¿y qué haces? Compartimos fotos y Digo, bueno, pero hace lo mismo que Facebook. A mí ya me parece totalmente innecesario. Pero bueno, capaz que porque me estoy poniendo grande. Capaz que me estoy poniendo grande. Y así nos va pasando. Va pasando que mañana me aparecerá una porquería Facebook, que mañana aparecerá que el teléfono este nuevo no sirve nada, porque yo con este viejito aprieto y llamo a quien quiero, y todas las cosas que uno va escuchando. A veces también son productos de la edad. Pero saber que es natural. No por eso si bueno, el abuelo, la abuela ya está cagada, a ver si lo inhabilitamos, vamos a cobrarle, vamos a meterlo a un geriátrico, vamos a ver qué hacemos con los bienes. Esas cuestiones ya no se pueden más. Cuando yo empecé en el derecho se podía hacer mucho de esto, hoy no se puede. Hoy está mucho más complejo. Por eso dicen, bueno, ojo, porque si bien es cierto que hay patologías de los adultos mayores donde vamos a necesitar, porque si tiene Alzheimer y ya se pierde todos los días, claramente vamos a necesitar un poco más que entender que es un proceso natural, ya tiene una patología y que hay que resolver. Lo mismo que si tiene demencia senil y demás. Pero la senectud, este proceso al que todos vamos a llegar, es un proceso natural. Si ese proceso natural trae alguna patología, veremos. Pero si no, es normal que nos pongamos grandes y vayamos cambiando o necesitando, como dice acá la ley muchas veces, apoyos. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Hay estos dos temitas nada más, que no son digamos, amplios o que tengan que leer mucho. Porque son pocos artículos y de hecho la segunda parte vimos que ni siquiera hay un articulado para ver. Los temas principales están acá en la diapositiva, de los cuales puede llegar a salir las ideas principales y también lo que se puede llegar a preguntar en todo caso de este tema. Así que queda abiertas las preguntas. Si no hay preguntas, vamos a vernos el jueves que viene. Joaquín, bueno, gracias, Joaquín. El tema que se entienda, y a mí esto es un esqueleto que le sirve. Y siempre digo, aprovechen las clases, que es un bajón, la verdad, porque a mí tampoco me gusta Zoom, ¿no? En clase nos divertiríamos mucho más, en clase tendríamos mucho más ida y vuelta, en clase les podría hacer mucho más de ejemplo, les contaría un cuento, les llevaría expedientes o situaciones, pero bueno, estamos en esta y le ponemos de este lado lo mejor que se pueda, y eso mejor que se pueda a la distancia es complejo, por eso trato de que la clase no dure más de una hora, porque a mí me molesta que me den Zoom más de una hora, y en esa hora tratar de que sea lo más claro posible, ¿sí? Porque si no ya nos dispersamos todos. Así que bueno, ante la pregunta ¿siempre va a estar cargada? Sí, va a estar cargada. Ahora mismo la cargamos en la plataforma, ella tiene una guía que es casi una bolilla entera simplemente en esta diapositiva. Así que ¿se pueden habilitar a una persona sin bienes pero que trabaja y dilapida el sueldo? Sí, porque si tiene el sueldo, digamos, el sueldo es un bien. Vamos a ver en la segunda parte de Derecho Civil qué significan bienes, ¿sí? Vamos a ver que tenemos bienes y frutos. Y vamos a ver que los frutos
que forman parte del patrimonio, porque bienes y frutos forman parte del patrimonio. Ahora voy a ir contestando las preguntas que van apareciendo. Vamos a ver que bienes y frutos forman parte del patrimonio, digo, y acá habla de patrimonio. Y los productos, ¿sí? Los bienes y frutos, vamos a ver que los frutos tienen 3 categorías. No hace falta que la anoten, pero para explicarle de la forma más clara a la persona acá que pregunta. ¿Cómo están divididos los frutos? Están divididos en devengados, percibidos y consumidos. La forma más fácil de pensar esto es el sueldo, que acá pregunta a ver quién preguntaba. Ayelén. Ayelén pregunta, bueno, el sueldo es el ejemplo más claro si uno tiene que pensar en frutos y tiene que pensar en la idea de percibido, consumido o devengado. Yo cobro el 5 de cada mes, yo cobro el 1 en realidad. Entonces, cobro el 1. ¿Qué estoy cobrando? El sueldo del mes pasado, los días que trabajé. Entonces, a partir del día 2, yo comienzo a devengar sueldo. Comienzo a devengar sueldo. ¿Bien? Hasta el 1 del otro mes, que el día que me paguen, ese fruto devengado se va a transformar en fruto percibido, porque ya lo tengo, ya me dieron la platita. Y después, si yo lo gasto, se va a transformar en fruto consumido. ¿Sí? Entonces tenemos devengado, percibido y consumido. El fruto, en este caso, el sueldo, que es parte del patrimonio, entra dentro de la categoría del 48, porque el 48 dice quién deriva de su patrimonio y no habla específicamente de bienes. Bienes puede tener o no, pero si su único patrimonio es el sueldo, sí encaja en el 48. Después, dice Néstor, hola, quería decir que mi hermana trabajó en el geriátrico y cuando una viejita quería ver la novela de anoche, la enfermera decía, marcha inyección de bario. Oh, esas cosas pasaban, ya no pasan tanto, pero no pasan tanto porque no pasan tanto muchas cuestiones. Nosotros, cuando empezamos la facultad, nos criamos o nos contaron dos cuestiones que eran icónicas. Y yo se las recomiendo porque son buenísimos. Son 2 libros. El primer libro, Un mundo feliz, de Aldo Huxley. ¿Sí? Un mundo feliz es de la década del 30. Y decía este libro, hablaba de un futuro en donde todos íbamos a ser manipulados genéticamente, por lo tanto cada uno iba a estar contento con el lugar que ocupa en la sociedad, no iba a haber revoluciones, no iba a haber guerras, no iba a haber nada, por eso que llamo el mundo feliz. Y el mundo feliz lo vamos a tener cuando a todos nosotros se nos trabaje genéticamente. Yo voy eligiendo que sea rubiecito, voy eligiendo que sea de esta forma, voy trabajando con los embriones, bueno, y de a poco, tal vez algún día el mundo feliz sea una realidad. El segundo libro, y ojo que estoy hablando del value, porque este dice, ¿de qué está hablando? Vamos al value. El segundo de los ejemplos es 1984, el famoso libro Gran Hermano. El famoso libro donde aparece el Gran Hermano. El Gran Hermano es esta pantalla gigante que tiene controlados absolutamente a todos los que viven en la isla. Y ellos saben todo, como el Gran Hermano que nosotros vimos en la tele. Y hoy, ese Gran Hermano se agranda cada vez más y más. Con tu celular, cualquier tipo sabe dónde estás parado en este momento, sabe lo que te gusta. Entonces yo ahora, de repente, googleo celular nuevo y me aparecen 800 publicaciones, me llegan folletos de celular por todos lados, porque alguien ya sabe lo que yo estoy buscando. Los patrulleros, todos con cámaras, las cámaras de seguridad en la calle, las cámaras de seguridad en los bancos, las cámaras de seguridad en los supermercados. Salimos del supermercado y hay una cámara de seguridad en la esquina, y hay otra en la otra esquina, y alguien está filmando, y personas tienen filmaciones que están filmando constantemente por cuestiones de seguridad, todos los que pasan por la puerta de su casa. Por eso de que cada uno de los hechos
que nosotros vemos en la tele y siempre aparece una filmación. La vez pasada, cuando pasó lo de esta nenita, había 800 filmaciones del tipo yendo para el lugar que estaba yendo. ¿Sí? Antes eso era impensado. Y en los lugares como los geriátricos, y en los lugares como los organismos públicos, también ahora está mucho más controlado. Están controladas la forma de la atención, está controlado el trato, lo que hacen las partes, si trabajan, si no trabajan, la hora que llegás, la hora que te vas. Hoy nosotros trabajamos con esto de la vista, ¿no? Llegás, ponés la vista, te toma el ojito el aparato y te dice perfectamente la hora que entraste y perfectamente la hora que te fuiste. Y ya hay un montón de cosas que ya están recontra reguladas. Y en los geriátricos también de a poco comienza a haber un gran hermano. Esto también es así. Por eso que sí puede existir, y seguramente existe, pero cada vez existe menos porque estamos todos más controlados. Y Perón decía, me acordé de Perón decía, algo que era genial, todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores, decía. Bueno, nosotros sabremos si está bien o está mal esta aseveración del presidente, del expresidente. Yo creo que sí, creo que comparto plenamente esta idea de que todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Y vamos a eso, vamos a un control total. Vamos a un control total. Nos guste o no nos guste, porque yo puedo decir, me gusta esta clase o no me gusta esta clase, me gusta derecho o no me gusta. Lo que yo no puedo decir es, no, a mí la tecnología no me gusta, toda la cuestión tecnológica a mí, porque vamos por ahí, te guste o no te guste. Así que sí, también se trata con la tecnología de tener todas estas cuestiones que pasaban y que uno se enteraba mucho más controladas. Bien. Bueno, esto que vimos hoy, lo más relevante para el parcial, sí, claro, siempre es el esqueleto de lo que... Porque mañana cuando a mí me digan, che, pasame las preguntas para el parcial, yo tomo estos esqueletos y alguna pregunta más que obviamente es la del material, pero siempre el esqueleto este. No me voy a despachar con nada raro. Bueno, no hay más preguntas por lo que veo, así que lo despido hasta el miércoles que viene. En cualquier cosa, si aparecen preguntas, como siempre, la van anotando para aprovechar estos momentos. ¿Mm? Que anden bien, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas tardes. Finalizar.